Jesús, el que está contigo y conmigo en estos momentos, y nos dice: conmigo hay victoria, dice el Señor Jesús. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y tenemos gozo en el corazón porque, entre otras cosas maravillosas, entre las tantas bendiciones que el Señor nos ha dado, pues estamos celebrando bendiga en abundancia. Damos gracias al Señor por haberse dejado utilizar en las manos de Dios como instrumento fiel y poderoso para que esta obra se haya hecho realidad y estemos alcanzando prácticamente, hermanas y hermanos, al mundo entero. El poder de la oración y el poder, sobre todo, de dejarse en las manos de Dios como María Santísima para que Dios haga en nosotros según su santa voluntad. En estos momentos vamos a orar, vamos a hacer un programa muy especial para todos ustedes, pero antes de hacer absolutamente nada, nos ponemos en las manos del Todopoderoso y le pedimos al Señor que su Espíritu Santo nos impulse a unirnos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, a través de esta oración. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, gracias, oh Dios. Gracias por la fe, Señor. Gracias porque tu palabra dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, si tenemos fe del tamaño de un grano de mostaza, vamos a mover montañas. Gracias, oh Dios, porque si bien es cierto que la fe es la certeza de lo que no vemos, Hebreos capítulo 11, versículo 1, si bien es cierto que la fe es la certeza de lo que esperamos, tú nos das la gracia, Señor, para que esa fe cada día crezca más y más y se pueda desarrollar en nuestras vidas de tal manera que, al igual que María Santísima, podamos decirte a ti, Señor: todo tuyo, mi Dios, todo tuyo, Señor. Soy tu esclava, soy tu esclavo. Haz conmigo según tu santa voluntad. Qué hermoso, Padre Santo, poder vivir de tal manera que tú seas lo más importante de nuestra existencia, que tú seas, oh Dios, la razón de nuestro vivir, que tú seas el propósito de nuestro ser, Señor. Y que amándote a ti como María Santísima te ha amado a ti, Señor, que un día también nosotros podamos ser elevados a tu presencia, mi Dios, elevados a tu presencia y poderte amar como tú nos amas a cada uno de nosotros, mi Dios, con la misma intensidad, con el mismo poder, y para siempre amarte a ti, Señor, como te ha amado y te sigue amando y te seguirá amando nuestra Santísima Madre María, modelo de todo cristiano, modelo al que debemos de imitar. Padre Todopoderoso, gracias, oh Dios, por la fe de Madre Angélica. Gracias, Señor, porque ella te ha amado a ti por encima de todas las cosas y se nota, Señor, se nota su amor por ti, Señor, y amándote a ti, mi Dios, amándote a ti, Jesús, nos ha amado a todos nosotros. Es por eso que a través de sus múltiples sacrificios, su entrega total y completa a ti, Señor, hoy tenemos el ministerio de medios de comunicación social religioso más grande del mundo. Una persona no puede hacer nada, Señor, sin ti, pero todo lo podemos contigo, Señor, que nos das las fuerzas, que nos das la gracia, que nos das el poder, Señor, para que, al igual que en María Santísima, tú puedas hacer en nosotros, como has hecho también en Madre Angélica, maravillas. Maravillas, Señor, maravillas. Aumenta, Señor, nuestra fe en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias al Señor una vez más, hermanas y hermanos, por este privilegio de poder compartir con ustedes a través de estas ondas televisivas la palabra de Dios. Damos gracias al Señor, sí, por Madre Angélica. Damos gracias al Señor por todas las hermanas que son parte de la comunidad aquí en Alabama. Damos gracias al Señor por los frailes. Y damos gracias al Señor por todos ustedes. Ustedes que son parte importante de esta familia de WTN, que el Señor nos bendiga en abundancia y ricamente para siempre. Y damos gracias al Señor por tantas llamadas y tantos correos electrónicos y tantas cartas que recibimos de tantos de ustedes y
Todas las personas que piden oración, créeme que oramos por ustedes y están en una parte muy especial de nuestros corazones. Damos gracias a Dios por la familia Pruna Molina de Ecuador, especialmente por la salud y la vida de Rebeca, que el Señor te bendiga en abundancia, a ti y a todos tus seres queridos. Rafael de Colombia pide por su familia, Guzmán Reyes, que el Señor les bendiga abundantemente. Y José Armando Maldonado de Honduras llamó para felicitarnos por este programa. Muchísimas gracias, José Armando, que el Señor te bendiga y te llene el corazón de su santo gozo, su santa paz. María Magdalena Mejías de Colombia llamó para que le diéramos una bendición. Que el Señor te bendiga a ti, a todos ustedes queridos, en abundancia en este día y por siempre también. Y Elida Leiva de Argentina pide por su grupo de iglesia que trabaja con jóvenes drogadictos. ¡Qué maravilla! El Señor les bendiga en abundancia y que puedan cosechar muchos jóvenes convertidos para la gloria de Dios. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan nuestras oraciones a través de la página de este servidor en Facebook. Bendito sea Dios. Y hablando de fe, hermanas y hermanos, si hay una mujer en toda la historia de la humanidad que realmente es modelo de fe, es María Santísima. Por eso es que María Santísima puede decir, y eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas capítulo 1, versículo 46, mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza, lo que Dios ha hecho a mí, la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios que no tiene límites. Mi alma lo proclama y mi espíritu se goza. Mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Esa medida que nosotros nos acercamos a Dios, la fuente de vida, la fuente de paz, la fuente de gozo, la fuente de esperanza, la fuente de poder, la fuente de salvación, que nosotros experimentamos gozo, hermanos. Los contratiempos del mundo nos echan hacia abajo, ¿verdad que sí? Los problemas, las situaciones difíciles, las enfermedades, los dolores, nos echan hacia abajo. Pero cuando estamos cimentados en la roca que es Cristo Jesús, Evangelio según San Mateo capítulo 7, hermano, hermana, vendrán tempestades, vendrán problemas, vendrán dificultades, pero podemos estar en gozo. ¿Por qué? Porque estamos unidos a la roca que no se quebranta, que no se rompe, que no se destruye, que es Jesús nuestro Señor. Y María estaba cimentada sobre la roca. La vida de María fue un amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios por encima de todas las cosas y hacer en todo momento su santa voluntad. Por eso María puede decir, aquí está la esclava del Señor. Yo soy tu esclava. Yo no tengo voluntad propia. Mi voluntad te pertenece a ti, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Como decía San Pablo, que ya no sea nada para que tú, mi Dios, seas todo en mí. Por eso si vivo, viviré para Cristo, y si muero, moriré para Cristo. En la vida y en la muerte, yo soy de Cristo. ¿Por qué María es tan amada entre el pueblo hispano? ¿Por qué María es tan especial? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿Por qué María es tan especial para todos nosotros? ¿Por qué la amamos tanto? ¿Saben por qué? Y esta es una hipótesis mía, es una forma de pensar mía. Porque María representa a todas las mamás de nuestra comunidad hispana, representa a tu mamá y representa a mi mamá también. La vida de María fue un amar a su hijo. Dicen que no hay amor más grande después del amor de Dios que el amor de una madre por su hijo. Y la vida de María fue un amar a su hijo. Y amando a su hijo, te ama a ti y me ama a mí. Con el corazón de una madre que solamente puede guardar amor por sus hijos. Me gusta mucho la película de Mel Gibson, la he visto varias veces, La Pasión del Cristo. Y hay diferentes escenas que nos hablan del amor maravilloso que existía entre la madre y el hijo, entre María y su hijo Jesús. Una escena maravillosa es cuando Jesús de niño se cae por primera vez y María sale corriendo y lo abraza y lo levanta y lo lleva a su pecho. Y ahí se quedan los dos, sin decir palabra. Jesús amando a su madre y la madre amando a su hijo. Otra escena que me impactó tremendamente fue cuando Jesús es llevado al calabozo más horrible en el sótano de las prisiones del sumo sacerdote hebreo Caifás. Y ahí estaba Jesús. Nadie sabía dónde realmente estaba Jesús. Pero ¿sabe una cosa? María sí sabía.
Y María se pone a escuchar en toda aquella plaza. Y María sabe exactamente dónde está su amado, dónde está su hijo. Si alguien sabe dónde está su amado, es María, que ama a su hijo por encima de todas las cosas. Otra escena que me llamó profundamente la atención fue cuando Jesús iba camino al Calvario, caminando por la vía dolorosa, todo mayugado, todo sucio. ¿Quién podía reconocer a aquel hombre todo desfigurado? María Santísima, que seguía de lejos a su hijo, apoyándolo con su amorosa presencia, no tenía dificultad en reconocer a su hijo. En reconocer a su hijo, hermanos, que también era su Señor y era su Dios. Nos dice San Francisco de Sales que María muere amando a su Hijo Jesús. Y es por eso que su Hijo Jesús la levanta. María es asunta. Y María está al lado de su amado. Ese que amado desde siempre y que amará para toda la eternidad. Y ese que la ama desde toda la eternidad y la amará para siempre. La madre con el hijo y el hijo con la madre. Y eso es precisamente en formas muy sencillas lo que celebramos en estos días. La asunción de nuestra Santísima Madre María al lado de su Hijo, su amado, que también es su Dios. Y desde la presencia de Jesús, al lado de Jesús, junto a Jesús en su gloria en el cielo, María está intercediendo por ti y está intercediendo por mí. Como María intercede ante aquellos novios que comienzan su relación y se les acaba el vino. A ti también muchas veces se te acaba el vino. Ya no tienes deseos de seguir adelante. Ya sientes que el peso sobre tus hombros es demasiado fuerte y te vas abajo. María está orando por ti en este momento. María está intercediendo ante su Hijo por ti en estos momentos, para que tú puedas tomar la decisión más importante de tu vida y llegar a amar a Jesús con la misma fuerza, con el mismo poder, con la totalidad con que el corazón de María ama y seguirá amando a su Hijo para siempre. Para que también un día tú seas asunto a la presencia de Dios, tú seas levantado a la misma presencia de Jesucristo y experimentes su gloria, como lo está experimentando María. Y junto a María y a todos los justos que estarán en la presencia de Jesús, elevarás una plegaria y una alabanza al Todopoderoso. Y podrás decir junto con María: mi alma proclama la grandeza del Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Te amo, Jesús, y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. A Cristo Jesús, que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Para que nos llamen en Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. ¿Cómo se vive en comunidad Koinonía? El sentido de vida de quienes pertenecen a la comunidad se encuentra en Dios, en su Evangelio, en los valores e ideales que nos proponen a través del magisterio de la Iglesia. El estilo de vida de quienes pertenecen a la comunidad debe ser congruente con la alianza o compromiso con el Señor y con los hermanos. Esta alianza o compromiso debe vivirse en todo tiempo y lugar. Como miembro de la comunidad, se requiere una actitud de conversión continua y progresiva a Cristo,
obediencia a su palabra, apertura al Espíritu Santo y a sus dones, rectitud de vida y responsabilidad para servir en comunión con los pastores de la iglesia. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estás escuchando Koinonia Radio. De reyes y Señor de señores, ese que nos va a levantar un día a su presencia y nos va a decir: bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía, entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti, y recibiremos de sus manos la corona de los santos, que es el cielo. Hermanos y hermanos, para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, y las esperamos 1-205-271-2980. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, yo sabía que solo 2 personas subieron al cielo en cuerpo y alma, la Virgen María y Jesús, pero me dijeron que Elías también subió al cielo en cuerpo y alma al ser llevado en un carro. ¿Eso es verdad, Padrecito? Estoy muy confundida y quisiera que me despeje de esa duda. Muchas gracias, Carolina Flores, de 21 años, de Cochabamba, Bolivia. Carolina decía un día, y si yo te dijera que un día tú vas a ser levantada a la presencia del Señor, es decir, tú y yo no podemos entrar en la presencia del Señor por nuestras propias fuerzas. Es el poder de Dios quien nos va a levantar un día y vamos a estar en su presencia. Lo que ha sucedido con Elías, pues va a suceder contigo y conmigo también. Y no solamente con Elías, con Enoc también. Si vamos al capítulo 5 del libro de Génesis, vemos como la palabra de Dios nos dice, versículo 24, dice: Enoc anduvo con Dios hasta que Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó? Pues asumimos que a su presencia del cielo sencillamente desapareció. Recuerden que Dios está fuera del tiempo. Y si bien es cierto que es a través de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que experimentamos un día la gloria de Dios, somos levantados a la presencia de Dios, también es cierto que si Dios está fuera del tiempo, ya Enoc y ya el sacrificio de Jesús ya estaba consumado. Y Enoc fue a la presencia de Dios. Y si tuvo que pasar por purgatorio, ya pasó el purgatorio. Lo mismo sucede con el caso de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios, si vamos al libro de Reyes, vemos como algo parecido le pasa al gran profeta de Dios, Elías. Elías es el profeta más importante del Antiguo Testamento. El profeta es uno que habla en nombre de Dios, tanto para anunciar la buena nueva como para denunciar el mal donde quiera que se encuentre, en el nombre del Señor, es decir, con la autoridad del Señor. Capítulo 2, versículo 1, segundo libro de Reyes, dice la palabra de Dios: Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Fue así. Y esto fue lo que sucedió con Elías, dice la palabra de Dios, versículo 17, capítulo 2. Iban conversando, ¿quiénes iban conversando? Elías y Eliseo. Y mientras conversaban, un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó al uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino, dice la palabra de Dios. Esto es como una especie de imagen apocalíptica de lo que va a pasar en los últimos tiempos con todos aquellos que hemos obedecido a Dios, que hemos vivido según la voluntad de Dios. Vamos a ser elevados a la presencia de Dios y vamos a recibir del Señor la corona de los santos, que es el cielo. En estos momentos, otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, me considero una persona de fe y muy devota de la Virgen María. Muchas veces le he pedido por algunas intenciones y me las ha concedido, pero últimamente no me da señales claras de lo que solicito. ¿Por qué sucede esto? Siento como que si no me escuchara. ¿Debo tener más paciencia? Estoy desesperada. Aconséjeme, por favor. Enriqueta. Enriqueta, la desesperación no es de Dios. La desesperación no es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy desesperado, yo quito mi fe de ese en quien todo lo puedo, que es Jesucristo, y ¿qué hago? Pongo mi fe
O pongo mis ojos al menos en el problema. Es el típico ejemplo de Pedro hundiéndose en el mar de Galilea. Pedro tiene que haber estado desesperado. Y Pedro forcejeaba, ¿verdad?, de salir de ese torbellino que le estaba hundiendo y que definitivamente lo iba a destruir. Y mientras Pedro está mirando ese torbellino, mientras Pedro está mirando hacia abajo, Pedro se hunde. Pedro se hunde. Y eso nos pasa a todos nosotros también. Enriqueta, cuando tú comienzas a ver tus problemas y dejas de poner tu vista, deja de poner tu confianza en ese que puede solucionar tu problema, cualquiera que sea, que es Jesucristo, tú te vas para abajo, tú te hundes. Desafortunadamente nosotros muchas veces oramos, le pedimos al Señor, y en este caso tú a través de la intercesión de María Santísima, pero no estás creyendo que Dios ya te ha escuchado y que Dios ya te ha mandado respuesta. Tú sigues desafortunadamente y con 1000 perdones empecinada en las cosas que tú quieres que Dios haga según tu voluntad y no según la voluntad de Dios. Dios está haciendo algo maravilloso en tu vida. El problema es que tú estás tan ofuscada en tu problema y buscar la solución que Dios te va a dar según tu criterio para solucionar tu problema, que no estás viendo lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Y eso es lo que María Santísima nos enseña, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, en los momentos de más terrible tribulación, en los momentos en que vemos, como ella vio, todas nuestras esperanzas tronchadas, ella vio a su hijo colgando de una cruz, de un madero, pero ella sigue haciendo eco de aquellas palabras que le dijo a su prima Isabel: mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Tenemos dos opciones, Enriqueta: mirar el problema y destruirnos como Pedro se está destruyendo, o hacer como Pedro, que levanta sus ojos a Jesús y le dice: Señor, sálvame y haz conmigo según tu santa voluntad. Si hacemos eso, podremos cantar alabanzas al Señor llenos de gozo, sabiendo que al fin y al cabo es el Señor el que salva. En estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Querido Padre Pedro, ¿podemos los católicos asistir a una misa anglicana y comulgar ahí? ¿Son los sacramentos impartidos ahí válidos para nosotros? 1000 gracias por su respuesta. Connie. Connie, ¿por qué quieres ser una iglesia anglicana, hermana? ¿Qué le falta a la iglesia católica que puedes encontrar en la iglesia anglicana? Cuando al fin y al cabo, la iglesia fundada por Jesucristo no fue la iglesia anglicana. ¿Quién fundó la iglesia anglicana? Por amor de Dios. ¿Quién la fundó? El rey Enrique VIII. ¿Y tú me vas a decir a mí que un rey tiene igual potestad o autoridad que Jesucristo? Es que estamos mal, hermanos. Tenemos las verdades dadas a nosotros por el Señor en la palabra y en su iglesia, todas tergiversadas. Y pensamos que una cosa es igual que la otra y que la otra y que la otra. Y vivimos en un mundo de puro relativismo, en que cada cual tiene su propia verdad y cada cual hace lo que le da la gana, y a Dios lo metemos en una gaveta y lo sacamos cuando tenemos un problema, le quitamos el polvo, le oramos, le pedimos, y después cuando resolvemos el problema lo volvemos a meter, pero seguimos haciendo lo que nos viene en gana. ¿Qué nos enseña María Santísima? ¿Cómo fue la vida de María? Fue un vivir para Dios, un vivir haciendo la voluntad de Dios. ¿Crees tú que estás haciendo bien? Tú que eres católica, tú que conoces la verdad de la iglesia católica, yendo a una iglesia que no es católica, que no es la fundada por Jesucristo, que es fundada por un rey. ¿Para qué, hermana? ¿Puedes tú comulgar en esa iglesia? Puedes hacerlo. ¿Pero está bien que lo hagas? Por supuesto que no. Desafortunadamente, la iglesia anglicana no está en comunión con la iglesia de Jesucristo. Se separó de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque al rey le vino en gana separarse porque él quería hacer las cosas a su manera, como queremos hacer muchas veces nosotros, y quería casarse de nuevo, y el Papa no se lo concedió porque él estaba debidamente casado. Y él dice: pues yo soy el rey, yo tengo derecho divino, y por lo tanto, como tengo derecho divino y soy el rey, yo voy a hacer con mi vida, y no solamente con mi vida, sino que con toda Inglaterra, lo que a mí me viene en gana.
¿No ese es el primer pecado de nuestros padres, Adán y Eva? Que por la soberbia optaron por hacerse ellos como dioses, en vez de escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos enseña María? A someternos a la voluntad de Dios, aunque no entendamos del todo lo que Dios nos está pidiendo. María no entendía lo que le estaba pidiendo Dios a través del arcángel Gabriel. No entendía. ¿Cómo puede ser posible? Dice María. ¿Cómo puede ser posible que yo pueda tener un hijo en mis entrañas si yo no conozco varón, si no tengo relación con ningún hombre? El poder del Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y darás a luz al Hijo de Dios. ¡Ah! ¿Y qué hace María? Opta por hacer la voluntad de Dios. Que se haga en mí según lo que has dicho. Que podamos decir también lo mismo nosotros. Aunque nos cueste lo que nos cueste, hermanos. Hacer la voluntad de Dios en todo momento y circunstancia de nuestra vida. Para que un día junto con María podamos decir, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida es bueno tener una mano siempre amiga que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, enfrente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen y que Dios te bendiga. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre, 100% natural, de venta en Koinonia Radio. Pide informes al 622-8962. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Alabado sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores Jesucristo, y qué bueno que están de regreso con nosotros, hermanos, o que nosotros estamos de regreso con ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. En estos momentos tenemos una llamada de Roberto Rodríguez de California. Roberto, ¿me escuchas? Sí, yo lo escucho, Padre. Bienvenido, Roberto, es un gusto tenerte. Adelante, por favor. Sí, mire, Padre, mi pregunta es, dice la Biblia que si nadie puede ver a Dios y seguir viviendo, ¿verdad? Así es. Entonces, siento que Dios y Jesús es la misma persona, donde ya conocemos a Dios. Te escucho un poquito como que en partes, no te escucho perfectamente bien, pero sigue, por favor. ¿Cuál es tu pregunta?
Mire, la pregunta es que dice que nadie puede ver la cara de Dios y seguir viviendo. Exacto, ajá. Pero si Dios y Jesús son la misma persona, entonces ya conocemos a Dios a través de Jesús, su cara. Ya te entiendo perfectamente bien. Gracias, Roberto, por tu pregunta, muy interesante. Cuando Dios está hablando de que nadie puede ver su cara, y especialmente a Moisés, y en el caso de la zarza ardiendo, cuando Moisés ve una zarza que está ardiendo y no se consume, él se acerca y Dios le dice, cuidado, no te acerques más porque estás pisando tierra santa. Es decir, si bien es cierto que Dios es nuestro Padre y Dios nos acoge, también tenemos que estar conscientes de que hay una enorme distancia entre nosotros y Dios. Dice la palabra de Dios que en la misma forma que nuestros caminos son muy diferentes a los caminos de Él y los caminos de Él muy diferentes a nosotros, como el cielo dista de la tierra, pues así, ¿verdad? La relación entre nosotros y Dios es muy diferente, porque aunque nosotros conocemos a Dios y amamos a Dios y queremos conocerlo más y amarlo más, y Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo, una gran diferencia entre nosotros y Dios, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Como que no podemos seguir viviendo y ver su cara. Ver la cara, para la cultura hebrea, significaba conocer a fondo a esa persona. Es igual que el nombre de una persona. Cuando yo podía nombrar una persona, era porque yo conocía a fondo a esa persona. Por eso, cuando Moisés le pregunta a Dios, de nuevo, en Éxodo capítulo 3, el acontecimiento de la zarza ardiendo, ¿quién eres tú? Cuando Dios le dice a Moisés, ve al faraón y dile que deje en libertad a mi pueblo, Moisés se queda como, ¿y quién es este que me está pidiendo esto? ¿Quién eres tú? ¿Y cuál es el nombre que Dios le da a Moisés? Le da el nombre de Yahvé o Yahweh, que significa yo soy el que soy. Eso bastaba. Yo soy el presente, yo soy el poderoso, yo soy el infinito, yo soy el que era y yo soy el que será. Yo soy siempre el eterno. Y el eterno siempre es Dios. Yo soy. Cuando hablamos de que no podemos ver la cara de Dios y seguir viviendo, lo que estamos diciendo es que no podemos tener conocimiento pleno de Dios y seguir viviendo en este mundo, porque en el único instante, en la única forma en que vamos a poder conocer a Dios como Dios nos conoce a nosotros y vamos a poder amar a Dios como Dios nos ama a nosotros, es cuando estemos en su presencia en el cielo. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, que ahora vemos en una forma oscura, como un espejo opaco, pero entonces lo conoceremos a Él como Él nos conoce a nosotros y lo podremos ver a Él como nos ve a nosotros. Benditos a Dios, un día vamos a estar en su presencia en el cielo. Pero sin embargo a Jesús sí lo podemos ver. ¿Por qué? Porque Jesús es el Dios hecho hombre. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre de María Santísima. ¿Para qué? Para que viéndole a Él podamos conocer a Dios y podamos unirnos a Dios. Por eso Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, si me permite un momentito aquí buscarlo antes de tomar la siguiente llamada, que es de Osvaldo. La palabra de Dios dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos la misma cosa. Yo y el Padre somos la misma cosa. Quien me ve a mí, ve al Padre, porque yo y el Padre somos la misma cosa. Y si vemos a Jesús, y hemos tenido experiencia de Jesús en muchas situaciones diferentes, no vamos a morir. ¿Por qué? Porque Jesús nos quiere manifestar la totalidad de quien Dios es, porque al fin y al cabo Jesús es Dios. Parece que la llamada la vamos a tener un poquito más tarde. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en Mateo 13:12 Jesús habla de la razón en las parábolas diciendo: porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En la parábola de los talentos dice lo mismo. ¿Cómo debo interpretar esto? ¿Debo interpretarlo en razón a mis capacidades o de qué está hablando el Señor? Gracias, Padre. Ana Isabel de Colombia. Ana Isabel, y me han quitado el agua que tenía aquí. Bendito, parece que no lucía muy bien, pero de todas maneras. Mira, Ana Isabel, primero que todo, Jesús lo que está hablando es en relación a todas esas personas que se han acercado a Él, pero sin embargo no creen en Él. Qué triste, ¿verdad? Se han acercado a Jesús, pero no creen en Jesús. ¿Y cuántas personas no conoces tú y conozco yo que están en las cosas de Dios, que están metidos en la iglesia, que tienen un montón de ministerios y actividades y demás, pero no creen en Dios?
Yo conozco hasta muchísimos teólogos que son excelentes biblistas, excelentes teólogos en diferentes ramas, pero no creen en Dios. ¿Por qué? Porque han permitido que el corazón se les endurezca. Al fin y al cabo, la fe, si tú no la cultivas, se muere. Y eso pasa muchas veces, ¿no es cierto? ¿No conoces a alguien que ha tenido mucha fe tal vez, pero hoy día el corazón se ha endurecido y sigue haciendo cosas muy buenas tal vez, pero ya no cree? Eso le pasaba precisamente a estas personas, y muchas de ellas tal vez nunca creyeron. Y se acercan a Jesús, pero se acercan por diferentes razones, diferentes motivos, a ver qué pueden sacar de Jesús, pero no necesariamente porque creen en Jesús. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Dice, al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Es decir, si tienes un poquito de fe y la cultivas, vas a tener más. Y va a crecer esa fe como una plantita que va creciendo, ¿sí? Pero tienes que poner tu parte. Dice, pero al que no tiene, o el que tiene poquito, y no le interesa cultivarla, ¿qué va a pasar? Como una plantita, va a perder lo que tiene. Y Jesús dice más adelante en el versículo 16 del mismo capítulo, dichosos los ojos de ustedes, dichosos los ojos de ustedes, que ven qué cosa, que ven a Jesús, que ven a Dios manifestado en la persona de Jesús. Claro que podemos ver a Dios y seguir viviendo en la persona de Jesús. Dios hecho hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice la palabra de Dios. Dichosos los ojos de ustedes que ven. Dichosos los oídos de ustedes que escuchan. Yo les digo, muchos profetas y muchas personas santas, es decir, del Antiguo Testamento, ansiaron ver lo que ustedes están viendo. Aquella gente veía a Jesús y escuchar lo que ustedes están escuchando, y sin embargo no pudieron ni oír ni ver. Por eso el Señor Jesús dice, Juan Bautista es el más grande de todos los nacidos de mujer. Claro, Jesús no está hablando de sí mismo, está hablando de los hombres en general. ¿Por qué? Porque de todos los que estuvieron antes que Él, por muy buenos y santos que fueron, ninguno pudo ver lo que Él vio, ni contemplar, ni escuchar lo que Él pudo experimentar. La misma presencia de Dios en la persona de Cristo Jesús. El que tiene poquito se le va a quitar lo que tiene si no lo cuida, y el que tiene mucho si lo cuida, se le dará más todavía. Tenemos en estos momentos a Osvaldo de Canadá en una llamada por teléfono. Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, lo estoy escuchando, padre. Que Dios te bendiga, mi hijo. Adelante, es un gusto tenerte. Sí, mire, es una pregunta que yo quería hacer, ¿no? Una duda que he tenido. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo escoge a los dos apóstoles eran trabajadores y gente normales, ¿no? Sí. Se supone de que los apóstoles tendrían su señora, sus hijos, su familia, ¿no? Ahora, desde el momento que nuestro Señor Jesucristo los escoge y comienzan el camino de servir a Dios, por ejemplo, todo lo de atrás, lo de la familia, los hijos, ya eso queda atrás, y entonces ellos se dedican exclusivamente a servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eso se toma? ¿Cómo se toma eso? Si, por ejemplo, ellos eran gente casada o tenían hijos y entonces... Osvaldo, tú estás creando una novela. Al Señor a servirlo. Tú estás creando una novela, hermano. Tú estás poniendo ya los caracteres en orden con sus familias, con sus hijos, con su esposa. Sí, porque yo me digo, bueno, era gente normal, gente del pueblo, gente que trabajaba y a lo mejor eran casados y tenían eso. ¿Cómo eso históricamente, cómo eso fue? Oye, Osvaldo. Si es que me la puede contestar, ¿no? Osvaldo, yo soy una persona normal también y yo nunca tuve esposa, nunca tuve hijos. Es decir, no sabemos a qué edad Jesús llama a cada uno de estos que se convierte en sus primeros discípulos. Sabemos, Pedro era uno de los más ancianos, se puede decir, y él tenía suegra. La Biblia no dice en ningún momento, Osvaldo, que él tenía esposa. Si él hubiera tenido esposa, la Biblia hubiera mencionado algo cuando Jesús fue a la casa de Pedro en Cafarnaúm y estaba la suegra en muy mal estado de salud. Pues en alguna forma el escritor bíblico hubiera mencionado a la esposa, pero sin embargo no hay mención en absoluto de la esposa, ni tampoco hay mención en absoluto
de la esposa de ninguno de los otros discípulos de Jesús. ¿Por qué no piensa Osvaldo que Jesús, cuando escoge a sus discípulos, escoge no para hacer daño, no para dividir las familias, sino que escoge hombres capaces, aunque tal vez muy poco formados en la fe, pero se escoge para hacer cosas maravillosas en ellos y a través de ellos? ¿Por qué no pensar que ninguno de ellos realmente tenía familia, tenía obligaciones en su hogar en relación a esposa e hijos, que realmente estaban libres para tomar la decisión de seguir a Jesús? Nos dice la palabra de Dios, fíjense, en ninguna parte aparece de que ninguno de ellos tenía familia. De nuevo, reitero, que del único que se habla que tenía suegra era de Pedro, pero todos los demás, ninguno de ellos se dice que tenían en absoluto ningún tipo de responsabilidad de esa índole. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, ellos eran pescadores, los que Jesús escoge como primeros, después escoge a otros, por ejemplo Mateo, que era cobrador de impuestos, etc. Pero en este caso eran todos pescadores. Y Jesús les dice, ¿verdad? Los haré pescadores de hombres. Se lo dice a ellos en la persona de Pedro. Los haré pescadores de hombres. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Dice la palabra de Dios. Dejaron todo, llevaron las barcas a la orilla y siguieron a Jesús. Si hicieron esto, primero que todo, Jesús no hubiera impuesto algo en ellos que hubiera lastimado a su familia o a sus personas. Dios no lastima, Dios no rompe, Dios no divide, Dios une. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno. El deseo de Dios es que seamos uno, que nos amemos, que nos cuidemos. Dios no quiere dividir, ni lastimar, ni romper tampoco. Entonces yo pienso, y es mi pensamiento, que Jesús sabía a quién escoger. Y Jesús escoge a personas que estaban libres para que le pudieran seguir. Lo dejaron todo, dice la palabra de Dios. Dejaron sus barcas viejas, dejaron sus redes medio rotas. Lo dejaron todo por adquirir la perla de gran precio, que quien lo tiene todo y nada le falta, que es Jesucristo. Qué hermoso si nosotros pudiéramos hacer lo mismo. Al fin y al cabo, no es esa la actitud de María Santísima, cuya fiesta en estos días estamos celebrando. Si nosotros de verdad tuviéramos esa actitud de entrega, de rendimiento, y aún los que tienen familias que pueden hacer lo mismo, pero como pareja, como familias, poner a Jesús como centro de nuestras vidas. Un día, sin lugar a dudas, como María Santísima y como todos los santos que están en el cielo, podríamos decir como ella: mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se goza en el Dios que me salva. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980, 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero pronto regresamos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme. No mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Pasa un momento agradable. Cena, conferencia y además la bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio a cargo del excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El sábado 30 de agosto en punto de las 8 de la noche en Avenida Popocatépetl, Manzana 24, lote 22, en la colonia Camino Verde. Tu colaboración es de $20 o 250 pesos.
bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio. Una cena exquisita. Incluye una copa de vino. Koinonia Radio Cultural. Una opción diferente en la radio hace posible la libre expresión a través de la cultura. Gloria al Rey, al Señor, al Dios de la vida y la victoria, que es Jesucristo. Hermanas y hermanos, gracias por estar con nosotros en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, soy un laico comprometido. He optado desde hace mucho tiempo comulgar de rodillas para reparar los agravios contra la Eucaristía y para exaltar la importancia y el respeto hacia los sacramentos. Asistí a una parroquia diferente de la que suelo ir, y al ponerme de rodillas para comulgar, el sacerdote me insistió en que me pusiera de pie. Yo no podía levantarme, pues era mi fe más fuerte que su insistencia, y al cabo de unos minutos, luego que otros feligreses le hicieran un llamado de atención, accedió a dármela. No entendí lo sucedido, pues a mi saber, no está prohibida la comunión de rodillas. ¿Qué acciones debería tomar por lo sucedido? Anónimo Cabudare de Venezuela. Anónimo, felicidades. Felicidades por tu fe, felicidades por querer en alguna forma, pues, hacer un bien y honrar de una forma muy especial la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Santa Eucaristía. Felicidades, felicidades. Quiero decirte, primero que todo, que las dos formas de estar ante el Señor son válidas y muy aceptadas por la Iglesia. El estar de rodillas implica que yo estoy delante de la presencia del Rey. Yo me humillo para que Él sea exaltado. Yo soy nada para que Él sea todo en mí. Y por lo tanto me hago nada, me arrodillo, me voy al suelo. Esa es una actitud maravillosa de humildad delante del Todopoderoso, que es Jesucristo, que está presente en la Santa Eucaristía. Pero también estar de pie es una acción, una posición, una forma de ser que es laudable ante el Señor, porque implica victoria, implica victoria. Ese Dios que murió por mí, ese Dios que sufrió por mí, y ese Dios que resucitó para resucitarme a mí, para sacarme a mí de mi escoria, de mi miseria, de mi tumba, es victorioso. Y por lo tanto, unido a Cristo Jesús y especialmente en la Santa Eucaristía, yo soy victorioso también. Y por lo tanto, el estar de pie implica que yo creo en la victoria que el Señor ha conseguido para mí y para el mundo entero. Ambas posiciones son laudables ante la presencia del Señor. Única cosa que sí te pido, obediencia, obediencia. Cada sacerdote en su parroquia tiene la potestad dada a él por el obispo para tomar ciertas decisiones pastorales. Y si el sacerdote en esa parroquia donde tú fuiste, hermano, pide que los fieles reciban la comunión de pie, entonces hay que obedecer lo que pide el sacerdote que está actuando in persona Christi, es decir, en la persona del mismo Cristo Jesús. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo te exhorto, yo te animo para que tú sigas adelante amando la Eucaristía con todas las fuerzas de tu corazón y ayudando a otros para que hagan lo mismo. Pero al mismo tiempo, la obediencia es de suma importancia, porque la obediencia es un don del Espíritu Santo que al fin y al cabo es producida por el mismo amor de Dios. Ojalá que eso te ayude un poco, ojalá que sí, pero te felicito al mismo tiempo. Tenemos muchas llamadas, tenemos muchas preguntas y doy gracias a Dios por tantos de ustedes que nos llaman, que se comunican con nosotros. Muchísimas gracias. Ustedes son los que hacen este programa posible. Que Dios nos bendiga en superabundancia. Pedro de Nicaragua, Managua, mi tocayo. Pregunta de si es pecado el haber consumido un cigarrillo o un trago de licor
y pues él pregunta si esto es pecado o no. Bueno, pues el cigarrillo, yo te digo de todo corazón, déjalo, ¿sí? Porque está más que comprobado que produce enfermedades serias en los pulmones, en los bronquios, en el sistema respiratorio, en fin. ¿Y para qué tú quieres dañar tu cuerpo si al fin y al cabo tú eres templo del Espíritu Santo? Yo fumé y por la gracia de Dios, con la gracia y el poder de Dios, yo pude vencer la nicotina y el vicio que yo tenía tan arraigado. Así que yo te invito para que, si fumas un cigarrillo, no fumes, hermano. Vas a estar mucho mejor y vas a disfrutar mucho más la vida. Y el tomar un trago, bueno, pues un trago no está mal, pero que ese trago no lleva otro trago y no lo hagas todos los días tampoco, porque se puede convertir en un vicio, y lo que Satanás quiere al fin y al cabo es atarnos y apartarnos del camino del Señor. Que nuestra única atadura sea Cristo Jesús. Como decía San Pablo, yo soy prisionero del Señor Jesús. María de Washington, D.C., quiere saber cuándo yo voy a ir a Maryland. Pues cuando me inviten, ojalá que algún día pronto, ¿verdad que sí? Bueno, pues ahí te dejo esa tarea en tus manos, María. Mónica Jiménez de Aruba dice que si hubo testigos de la Asunción de María Santísima. Yo me imagino que sí, pero no está escrito en la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el Nuevo Testamento es cristocéntrico, es decir, tiene que ver con la persona de Jesucristo. Cuando una persona ya no es de suma importancia en lo que está haciendo Jesús o lo que está diciendo Jesús, esa persona se separa. ¿Cuándo fue que murió San José? ¿Quién sabe? Pero San José dejó de ser importante cuando Jesús es encontrado a la edad de 12 años, cuando hizo su bar mitzvah en el templo de Jerusalén. Después de eso, ya San José desaparece. Y así, por el estilo, incluso con María Santísima, que después de Pentecostés ya no se sabe más nada de ella. Martín de Baltimore, Maryland, dice, ¿dónde se descubrió la Iglesia Católica? En el corazón de Jesucristo, hermano, en el corazón de Jesucristo, porque al fin y al cabo la Iglesia Católica es voluntad de Jesús. Y si no, pues lee el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la palabra iglesia en ese pasaje es la primera vez que se ve o que se escucha en toda la Santa Biblia. Gracia de Houston, Texas, hace la pregunta, dice, ¿las otras religiones son válidas o no? Pues todas tienen su validez, y a medida que están más cerca del tronco, que es la Iglesia Católica, pues lo que ellos proclaman, lo que ellos enseñan, lo que ellos predican, pues tiene una validez más certera. A medida que se apartan de la verdad que proclama la Iglesia Católica, pues su enseñanza es menos válida. Gloria de Manhattan, en New York, pregunta, dice, para mí, una iglesia o una parroquia no me produce ninguna devoción, ningún disfrute espiritual, ningún beneficio. Sin embargo, en casa, al ver EWTN, me entusiasmo, aprendo, me motivo y deseo conocer más sobre mi fe, y hasta provoca lágrimas muchos programas. Entonces ella dice que la parroquia que tiene cerca, ella no puede caminar, y la parroquia que tiene cerca es una parroquia que celebra misa en inglés y no en español. Pues en tu caso, Gloria, yo te exhorto para que tú pidas a la parroquia que te traigan la Santa Comunión y que de vez en cuando venga el sacerdote, y aunque tú no lo entiendas, pero que él ore un poquito contigo, o que envíe a alguien que hable español, a un ministro, para que pueda ayudarte a acercarte más al Señor. Qué bueno que estás viendo EWTN, qué bueno que te ayudan los programas. Ora por nosotros para que podamos seguir llevando al mundo entero la santa palabra de Dios. María, de Pasadena, California, dice, tengo una sobrina de 12 años que va a la catequesis, y su maestra le ha dicho que Ricky Martin, Dios no lo quiere, porque es homosexual. Y la sobrina está confundida y no sabe qué pensar. Hermanas y hermanos, Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador. Tanto así, nos dice la palabra de Dios, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino para que en Cristo Jesús tengamos de Él salvación y vida eterna. Rigoberto de Connecticut dice, él quiere saber si la Virgen María fue obra del Espíritu Santo. La concepción de María Santísima fue obra del Espíritu Santo. Jesús nace
en el seno de María, en el vientre de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, María no se unió a ningún varón para poder estar embarazada del Verbo hecho carne, que es Jesucristo. Desafortunadamente ya se nos termina el tiempo. Vamos a estar, o voy a estar este fin de semana en Midland, Texas, y yo no sé si tenemos la dirección o el teléfono que me pudieron poner en pantalla para que yo pueda dar esa información, pero de todas maneras voy a estar en Midland, Texas. Se pueden comunicar con el Ministerio de Mensaje, que es el ministerio que este servidor dirige, y el teléfono en Nuevo Orleans es el área 504-469-2192 y 2193. Así que les invitamos, hermanas y hermanos, para que nos ayuden con sus oraciones y también sigan haciendo sus aportes económicos a este ministerio, y en acción de gracias al Señor por Madre Angélica y también por los tantos años de servicio a través de este maravilloso ministerio EWTN. Que el Señor los bendiga a todos, que el Señor nos bendiga para que podamos seguir juntos evangelizando al mundo y llevando al mundo a los pies de Cristo Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.